Mostrarle. Listo. Vea, yo la descargué y el formato se llama pruebas. Y el primer punto dice el circuito equivalente de un transformador. No sé si serán ejemplos con los que usted ha explicado. Ah, muéstrame a ver, dele ahí compartir en la pantalla. Ya. Pantalla. Comenzar ahora. Un Listo. momento. ¿Ya está viendo? Ajá. Ah, Es eso. eso es de hace rato. Pérdidas de histérisis. Eso fue antes de entrar a vacaciones. Yo la dejé, pero no hay que hacer. Es más que todo para que ustedes lo leyeran. Estudiar. Sí, para que miren las pruebas que se puede hacer en los transformadores. Ah, sí, sino que yo lo miré y ahí en el documento lo abrí por si de pronto yo dije, bueno, de pronto fue un trabajo que ya envié. Y lo abrí y ahí me decía que podrá ser enviado, pero se tomará como tardío, una vaina así. Y yo Ah, como sí. que, uy, ¿a qué horas? Sí, ese fue el último trabajo que dejé antes de salir a vacaciones. A ver. Ah, listo. Entonces era mi... Sí, ahí había una guía. Pero no, vamos a centrarnos en allá la capacidad del transformador y toda esa parte. ¿Listo? Ah, listo. Listo, Entonces ya dejo de compartir. listo. Hoy como que noté que muchos compañeros no iban a poder Sí, pues si no entran todos, conectar. pues la dejamos para la próxima clase, para mañana. Sí, quiero es hablar cómo le fue con inglés. ¿Usted sí le puedo conectar a inglés? Sí, señor, yo sí me pude conectar esta Y sí, tarde y pues el profesor estuvo cuadrando las clases, por lo ah, que a algunos les dificultaba en la tarde. Entonces creo, no sé muy bien, que lo iba a dejar como que para el lunes en la en la noche. noche. Sí, Ujú. señor. Sí, hablemos de ese tema si hoy no se conectan mucho. Hablamos de ese tema y les explico por encima lo que vamos a ver mañana y listo. Porque pues en realidad hoy tuvieron inglés, pero pues yo de pronto el miércoles viajo a Campo Alegre, al Sena allá y me va a tocar quedarme por allá. eh, Ah, Porque tengo un trabajo ahí con el Sena de Angostura. Entonces de pronto el miércoles pues no puedo dar la formación, pero sí el jueves. ya. Entonces de una vez les comento eso. Profe, ¿y siempre qué pasó con el instructor que estaba con COVID en el seno? Ah, No no, sabía nada. ya le hicieron la segunda prueba y salió negativa, gracias a Dios. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, Ahora pues toca esperar que termine ese pico de la pandemia y, y baje. claro, sí, señor. Ah, profe, otra preguntita. Sí, señor. Esto, el ejercicio de Excel, el paso a paso, va unido con el trabajo que dejó la última clase. Sí, todo unido en uno solo. Mañana les Y explico. en el de la última clase, como es que no puede prestar mucha atención, ¿qué era lo que había que hacer?
No, es un informe en un Word donde Ujú. calcula el fusible y el DPS adecuado, ¿sí? Yo ahí también hago paso a paso de lo que hay que hacer. Calculan el Ah, DPS, que es el mismo de 13.800, el mismo cálculo que está ahí de ejemplo, sí, señor. y el fusible adecuado para ese transformador, que es de Ok. 400 kVA. Sí, que hace más fácil. Sí, señor. Listo. Sino que como compañero David no ha podido conectarse mucho, entonces yo lo he puesto al tanto de lo que sé más o menos. Ah, listo. ¿Cuál es David? Entonces, ¿Cuál es David? David, David. David, David, espera que ya me olvidó. Este, este, un momentico. David Ninco. Nico, ah, listo. Sí, por Entonces, por aquí. ejemplo, no sabía del trabajo de inglés, entonces lo puse al día para que al menos hiciera algo y presentara porque, Ah, pues, pero yo le mencioné eso y estaba era gringo. sí. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, señor Germán. Muy buenas, gracias por lo del señor. ¿Qué más, Germán? Bien, señor, muchas gracias, señor. Bien, bien. Por acá, juicioso. Sí, pues la idea de esta conexión de hoy es ver cómo le fue con inglés, qué dijo el instructor de inglés, porque pues a mí me comentó pues el coordinador que pues ya iba a pasar a inglés, pero como que se le cruzó y no alcanzó a informarle al instructor de inglés, ¿sí? Entonces quiero escucharlos. Vamos a esperar que conecte Víctor y los demás compañeros y hablamos de temita y les doy un adelanto de lo que vamos a ver mañana. ¿Listo? Y así. Profe, yo también había escuchado así como rumores de que iban a suspender las formaciones del SENA. No sé si será cierto. Pues ya hay unas que han suspendido, ¿sí? Ya hay unas que digamos no tienen teoría que ver, entonces las suspenden, ¿sí? Pero eso trae consecuencias, pues digamos, para los aprendices que tienen, digamos, algunos beneficios como jóvenes en acción o varios beneficios que pues tienen, porque si no están estudiando, pues también se les congela esa parte, ¿sí? Entonces, pues yo creería que por nuestro caso, pues todavía tenemos de aquí a diciembre mucha teoría por hacer, ¿sí? Eh, y ya, digamos, prácticas como tal, ya dejarlas para el otro año, o si ya se puede en septiembre hacer algunas prácticas, pues bienvenido septiembre, ¿no? Eh, pero pues por ahora toca seguir con virtualidad mientras esto mejora, porque cada día son de 10.000 casos, 10.000 casos, 10.000 casos, entonces no va a haber, digamos, baja probabilidad de que sea el pico de la pandemia o no sé, ¿sí? Entonces toca mirar cómo se comporta de aquí a septiembre esta, esta, este tema del virus, ¿sí? Veo que ya están entrando. Entonces, pues, me comentaba Edward que de pronto hoy no se conecta mucha gente por el tema de inglés, ¿sí? Pero pues, aquí estamos conectados, pues la idea es mirar a ver qué dijo el instructor de inglés acerca del cambio los lunes. No sé si otro compañero haya entrado a la clase de inglés. ¿Qué dice el paisa? Callado el paisa. Ahí llegó Víctor.
Primer paisa que escucho que es callado. Entonces, paisa, ¿qué dice? Pero, no, yo no he entrado hace mucho, la inglés no he entrado. ¿No? Pero eso no es, él no, el hombre no tiene Zoom, tiene otra Ah, plataforma y no, ni idea. tiene Pero Teams. pues los trabajos yo le he enviado al hombre, yo le he enviado lo que ha dejado. Ah, listo, listo. Va al día. Sí, Bueno, sí, eso está bien, eso está bien. Víctor, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches para todos. Sí. ¿Cómo están? Víctor, una preguntita, qué pena ahí incomodarlo. ¿Qué, Señor, qué hablaron con el profe de inglés? ¿A él ya le notificaron el cambio de horario o no? no, ingeniero, yo no me pude conectar con él hoy tampoco. Ah, listo, Estuve muy ocupado en otras cosas y entonces no, yo le dije a él que no podía conectarme. Y listo. no me envió ninguna actividad, entonces me imagino que no, pues seguramente no se conectaron muchos y pues no dejó nada nuevo. Ajá. Edward sí No, se pues conectó. yo sí estuve en la clase y pues lo que le mencioné yo a él era que si se podían grabar las clases como para que todos se pusieran al día viendo los videos. Te dijo que para la próxima clase iba a empezar con esa rutina de grabar las clases. Pero no dijo nada de ver las clases en la noche. Sí, sí, él estuvo hablando con, es que no me acuerdo el nombre, pero estuvo hablando ahí y dijo que muy probablemente como muchos no se podían conectar en la tarde, entonces que iba a dejar para creo que el lunes en la noche. No sé si aún está decidido o lo vamos Sí, a hacer en pues, la próxima. pues la verdad ya el coordinador pues me había notificado este horario de que en la noche iban a ver clase con el instructor de inglés, ¿sí? Pues con el fin de socializar eso, pues también me conecté el día de hoy pues, primero para hablar con ustedes, porque en coordinación pues se dice una cosa y pues de pronto el coordinador se le olvidó comentarle al de inglés, ¿cierto? Entonces tocará hablar con el instructor de inglés. Yo creo que lo voy a llamar mañana a ver si hay una actualización en el horario o no. ¿Sí? Eh, en sí, pues entiendo que hoy no teníamos programado pues entrar. Por eso pues veo que nada más entraron 10 personas. Son las 7:05, pues van entrando poco a poco. Y pues la idea, muchachos, es empaparlos un poco, pues, de lo que ya hemos visto en la parte, digamos, de calcular la capacidad del transformador, ¿sí? Ahora va mi pregunta, ¿en qué se calcula la capacidad del transformador? En KVA, En kVA, ¿sí? En kilovoltiamperios. ¿Y qué son los kVA? ¿Sí? Entonces el transformador se calcula en kilovoltiamperios y esto es la capacidad, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes van a comprar un transformador, son tres cosas que ustedes tienen que tener claras para comprar el transformador. ¿Cuáles son? La primera, la capacidad, ¿cierto? La segunda, la tensión, el nivel de tensión que vamos a nivel trabajar, de el nivel que va a tensión. trabajar. Ajá. Y la tercera, La corriente, el tipo. ¿el qué? El, Ah, el tipo, sí. el tipo, porque puede ser una subestación tipo PAD-MAU, tipo convencional, que son las subestaciones aéreas que iniciamos a ver, ¿cierto? Entonces, con estas tres cosas ustedes van a comprar un transformador, ¿sí? Y cuando hablo del nivel de tensión, pues ustedes pueden comprar un transformador de 13.800 kilovoltios a
208 voltios, 120 voltios, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener la capacidad del transformador, el nivel de tensión y el tipo, ¿sí? Por ahora nosotros estamos viendo subestaciones convencionales, ¿sí? Subestaciones, ¿sí? Convencionales. Y cuando hablo de convencionales es que son las tipo aéreas, ¿sí? Tipo aéreas. Entonces, pues hoy no los voy a demorar mucho, pero pues esto es un recorderis, ¿sí? El transformador, el nivel de tensión y el tipo. Si ustedes van a comprar un transformador, tienen que tener por lo menos estas tres características claras de lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Digamos, a ustedes les sale un trabajo, ¿sí? Y le pongo ejemplo hoy. Yo llegué y hablé con, con un señor el sábado y hoy supuestamente pues nos íbamos a encontrar con el señor, ¿sí? Y resulta que el señor lo mataron anoche. Entonces, entonces pues yo ya me había visto con él hace 15 días y le había dicho que Don Arnulfo. sí, Arnulfo. Mm. Eh, eh, el señor pues me había dicho que necesitaba aumentar la capacidad del Es del, transformador, ¿sí? Entonces, él tenía ahí un transformador de 37.5 o de 30 creo, y lo iba a aumentar a 45, ¿sí? Pero entonces, ustedes tienen que tener claro cuánto va a consumir el transformador, ¿sí? ¿Qué es lo que usted va a conectar ahí? No sé, ¿alguno aquí sabe, digamos, calcular el transformador de muchas viviendas o no? Digamos un ejemplo de 45 viviendas, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea con esto es que ustedes sepan cómo calcular la capacidad del transformador de 45 viviendas, de 100 viviendas, de 200 viviendas. Y para eso pues tenemos que volver hacia atrás, ¿sí? ¿Cuáles son los circuitos ramales en una unidad de vivienda? buenas noches. Buenas noches. Claro, toca averiguar cuánto es el consumo de una casa y ahí multiplicarla por cantidad de casas. Exacto. Una idea es así, ¿sí? Ustedes pueden tener la cantidad de casas y si es una casa tipo, porque Sí, es correcto. ustedes La ya nevera, el digamos, consumo de tal, hacer todo. si ustedes ya saben qué es lo que va a tener una casa por dentro y ustedes ya saben por normatividad los circuitos ramales y acometidas de una unidad de vivienda o no. Y dijeron, qué pena, buenas noches. Eso yo creo que eso lo hacen como en las urbanizaciones, ¿cierto? Cuando Lo- son todas las casas exacto. iguales y le colocan una sola carga como para una carga estándar para cada vivienda. Entonces, pues Ujú. eh, eso lo calculan para por, por manzanas, ¿no? Por manzanas, ujú. O por circuitos ya del transformador, ¿sí? De lo que, digamos, la cantidad de casas que va a ir pegada al transformador, ¿sí? Y sí, ya vienen por cantidad de casas, ¿sí? Entonces voy a pues mostrarles acá eh, digamos, esta es la 221 de la NTC 2050, ¿sí? Donde ustedes ya saben cuáles son los circuitos ramales de una unidad de vivienda o no. ¿Sí lo saben? ¿No se acuerdan? Y luminarias,
Entonces está el circuito de iluminación, para que acuerden, y toma, ¿cierto? Pequeños artefactos. Ajá. Está el circuito 2. ¿Qué son los pequeños artefactos? Plancha, Sí. Oh, ¿no? no, Ah, Cocina, no, son de la cocina. la cocina, la nevera, Son de la cocina. cocina, perdón. Ajá. Sí, nevera. licuadora. Sí. La lavadora no entra también por ahí. Y entonces está el circuito de lavadora y plancha. Y hay un cuarto Ah, circuito. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Y hay un cuarto circuito que se llama circuito de calefacción, que aquí en Neiva no lo utilizamos porque es para calentar el agua. ¿Sí? Este de calefacción no se utiliza acá en Neiva. Pero, digamos en Bogotá sí se utiliza. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, Qué pena, 3, profe, ¿eso de qué es? 4 circuitos. Los circuitos ramales de la casa. Son los circuitos ramales de la casa. ¿No acuerdan? Ah, pero eso es de antes de vacaciones, después de... Eso es de hace. Es un recordario. Esto es del año pasado. ¿No? Ah, ok, ok. Sí, Bueno, señor, gracias. sí. Y ya sabíamos que este, pues, ¿se lo otorga cuánto? 32 voltiamperios sobre metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si usted tiene el área de la casa, puede ya calcular el circuito de iluminación y tomas, ¿sí? A este de acá se le otorga cuánto? 1500. 500 voltiamperios, ¿sí? Lo mismo a lavado de planchado, 1500. Listo, lo mismo lo del planchado, 1500, ¿sí? Pero si digamos ustedes ya tienen la capacidad de una casa, calculado por área, ¿sí? A este, a este le entrega 3000 voltiamperios, ¿sí? También. Pero entonces, este no se utiliza en Neiva porque no tenemos circuito de calefacción en la ducha, ¿sí? Este no se utiliza, entonces nosotros en realidad trabajamos con 3 circuitos, ¿sí? Digamos si estuviéramos en Pereira, en climas templados donde requiera en sí calefacción en la ducha, pues se utiliza, ¿sí? Pero por ahora vamos a utilizar estos 3 circuitos, ¿sí? Y estos 3 circuitos, pues salen de una norma, que es esta norma de acá. En el capítulo 221, ¿sí? Están eh, los circuitos ramales de cada unidad de vivienda, ¿sí? Entonces, viviendas, se le entrega, mire que esta norma ya está actualizada, 33 voltiamperios, ¿sí? Entonces aquí ya no son 32, sino 33 voltiamperios, ¿sí? Pilla acá, unidades de vivienda, 33. ¿Listo? Pero hasta el año pasado eran 32, ¿no? Hasta el año pasado era 32. Entonces, mucho ojo acá, son 33 voltiamperios. ¿Sí ve cómo va cambiando la normatividad? Y acá lo vamos a ir ¿Y actualizando. eso, y eso a qué se debe, profe, que le suban un voltiamperio más? Eso se debe a estudios que ellos hacen, que las normatividades hacen, ¿sí?
Entonces, cuando cambia la normatividad, pues uno tiene que mirar cómo empezó usted a calcular con la normatividad antigua y ver qué diferencias hay, ¿sí? Entonces ellos hicieron esto y dijeron, no, vamos a aumentarle un voltiamperio más porque digamos eh, está muy por debajo del factor, digamos, de demanda, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo que es un factor de demanda. Nicolás Tesla salió por ahí. Un factor de demanda, ¿qué pasó con Nicolás Tesla? Que cuando hacen los cambios, eso es un loco que hace un estudio, un Nicolás, por ahí un Nicolás. Paisa está durmiendo, Paisa. No, ¿cuál? Mira, ahí está descansando el Paisa. Atrás dice Ibiza. ¿Ibiza? ¿Y dice? No, Paisa. Bueno, entonces, muy seguramente, muchachos, pues cada vez que haya cambios es muy importante ver los cambios que hizo frente a lo que nosotros calculamos diariamente, ¿sí? Resulta que la electrificadora del Huila, a usted le piden, cuando usted pide una disponibilidad a la electrificadora del Huila, ustedes tienen que pues estar seguros de lo que van a pedir, de la capacidad del transformador que van a pedir, ¿sí? Eh, Muy importante pues leerse esta norma. Yo no los pongo a leer, no les exijo leer esta norma, porque pues la verdad si los pongo a leer y no les explico de dónde salen las cosas, pues duro, ¿cierto? Pero digamos estos 1500 voltamperios Pues salen. sí, profe, sí, a veces no entendemos cuando nos explica mucho menos. Sí. Sí, pues la idea es que yo acá les desmenuce las cosas para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Yo no es que los, digamos, los desmotive a no leer, ¿sí? Pero ya me ha pasado con aprendices pasados de que los pongo a leer esta norma y no me hacen las actividades, ¿sí? Anteriormente se le dejaban actividades por capítulo de la normatividad, ¿sí? Y si yo digo como ingeniero que a veces me enredo yo, pues es complicado a veces entender la norma, ¿sí? Y pues la idea, muchachos, es que ustedes cuando tengan alguna consulta de la norma, pues vayan acá, mire, pequeños artefactos, una salida para artefacto específico, otra carga no incluida, las secciones 22014, B hasta L. Se debe calcular con base en la corriente nominal del pequeño artefacto o carga alimentada, ¿sí? Digamos anteriormente nos daban los 1500 voltiamperios y acá no estoy viendo que ya nos den los 1500 voltiamperios, ¿sí? Vamos a buscarlo. Ahí eh, dice 22014 del B hasta el L, ¿sí? A ver, sí. Secadores eléctricos, pequeños artefactos de cocción en unidades de vivienda, pequeños artefactos de cocción utilizando programas educativos. Deben permitirse los cálculos de carga según es especificado en la sección 220.54 para secadoras eléctricas y en sección 220.55 para cocinas eléctricas y otros pequeños artefactos de cocción, ¿sí? Entonces, si hay salida de carga de motores, digamos algunas neveras tienen motores, ¿sí? Eh, Portabombillas, pero resulta que los pequeños artefactos no deben tener portabombillas. Aviso eléctrico, iluminación contornos, las salidas para aviso eléctrico, iluminación y contornos se deben calcular mínimo de 1200 voltamperios para cada circuito ramal. Vitrinas, conjuntos fijos. En caso de pequeños artefactos sean conectados a un conjunto fijo de múltiples salidas y que sea improbable que usen simultáneamente cada 1.5 metros o fracción de cada longitud separadas y continuas, debe considerar como una salida mínimo de 180 voltamperios, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aquí no nos han dicho nada de los 1500 voltamperios.
Y en la norma pasada se trabaja con los 1500 voltiamperios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma pasada sí decía un circuito mínimo de 1500 voltiamperios, ¿sí? Entonces, mire, aquí ya quitaron los 1500 voltiamperios. Que lo calculen con la capacidad de lo que va a instalar la persona ahí, pero resulta que yo no sé qué va a instalar la persona ahí, ¿sí? O qué artefactos va a usar la persona ahí, ¿sí? Entonces muchos ingenieros se han quedado con la norma antigua, ¿sí? Dejemos los 1500 voltamperios, pero sí cambiémosle los 33 voltamperios. Se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué se puede hacer? Porque es que acá no están especificando que debe ser mínimo de, de la corriente, digamos, nominal. Y la corriente nominal para 20 amperios son 1500 voltiamperios, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlos con 1500 voltiamperios para este caso, ¿sí? Ahora, más adelante hablaban del factor de demanda para cargas de iluminación, ¿sí? Se dice que los primeros 3000 al 100% y el resto, digamos, de las cargas va a ser al 35%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una unidad de vivienda, digamos, de 7 metros, ¿sí? Por, por 10 metros, ¿sí? Eso va a tener un área de 70 metros cuadrados, ¿sí? Un área de 70 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, para el circuito 1, voy a tener una potencia nominal ¿de cuánto? De 70, una potencia nominal de 70 por 33, ¿sí? 70, 2310. ¿cuánto? 2310. 2310 y esto ya quedan voltiamperios, Sí, ¿sí? señor. Porque si multiplico metros cuadrados con esto, pues ya nos queda así. Ahora, y tenemos un circuito 2 de 1500 voltiamperios y un circuito 3 de 1500 voltiamperios. Ahora, ya tenemos esto con una potencia total, la suma de esto, ya una potencia total de 5310 voltiamperios, ¿sí? Esto sería la potencia total de de una sola casa, ¿sí? Pero entonces, esta potencia total se debe restar con este factor de demanda, ¿sí? Donde dice que los primeros 3000 es al 100%, estos de acá 1500 y 1500, y el resto, que son 2310, al 35%, ¿sí? Entonces ya la potencia diversificada, el SD diversificado, ¿sí? La potencia diversificada va a ser 3000 voltiamperios, que es el 100%, más el 35% de el resto, 2310, ¿sí? Esto es un recorderis de lo que ya habíamos hecho.
¿Listo? Entonces esa potencia diversificada va a ser 2310 al 35% dividido 100. Son 808, ¿sí? Entonces la potencia diversificada, yo le digo SD, va a ser 3808.5 voltiamperios, ¿sí? Y esto va a ser la potencia de una sola casa, de una sola casa. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Ya nosotros hemos hecho cálculos de esto y, y ya se había trabajado esta parte, ¿sí? Listo. Esto es la potencia de una casa. Ahora, si tengo 45 casas, ¿cuánto va a ser la potencia del transformador? ¿Sí? Entonces, la S del transformador la capacidad de transformador va a ser igual al número de casas por el factor, bueno, la potencia diversificada, ¿sí? Por un factor de demanda, ¿sí? O el factor de utilización. ¿Se acuerdan del factor de utilización que hablábamos de los equipos? ¿Cuántas veces se utilizaban? Resulta que para las casas también hay un factor de utilización. Nosotros le decimos factor de demanda. Entonces, aquí en la tabla más abajo, aquí en la tabla 22084 está el cálculo opcional de factores de demanda para 3 o más unidades de vivienda, ¿sí? Multifamiliar, ¿sí? Entonces, digamos lo que decía Joan, si digamos en una urbanización tenemos esta casa tipo que va a ser de 70 metros cuadrados, ¿sí? ¿De cuánto va a ser la potencia o la capacidad del transformador? ¿Sí? Entonces digamos que vamos a construir 45 casas, 45 unidades de vivienda. Cuando calculamos 45 unidades de vivienda, pues ya tenemos la capacidad de una casa. Y con esta tablita que ustedes ven acá, esta tablita de acá, nos da el factor de demanda para 3 o más unidades de vivienda, ¿sí? Y este factor de demanda está en porcentaje, ¿sí? Entonces, para 45 es el 27%, ¿sí? Entonces, si reemplazamos la potencia del transformador, yo le voy a poner ST, ¿sí? Va a ser igual al número de casas, que son 45, por 3808, que es lo que equivale a una casa, o sea, el valor de voltiamperios de una casa, voltiamperios, por el factor de demanda, y el factor de demanda era 27%. Entonces, 27% de esto, ¿sí? Y con eso puedo calcular la capacidad del transformador. Entonces serían 45 por 3808.5 por 27 dividido 100, a sacarle el porcentaje, y me da una potencia de ese transformador de 46.273, o sea, 46.273
.27 y esto está en voltiamperios, ¿sí? Entonces, con esta tablita de acá, Si quieres, échate otro bañito. con esta tablita de acá, ustedes ya pueden calcular, digamos, el transformador, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué transformador elijo? ¿Sí? Como tengo 45 casas y puedo sobrecargar el transformador, Que me haya metido. puedo calcular el transformador y el transformador puede ser de 45 kVA, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a estar sobrecargado ese transformador? ¿Sí? Esta va a ser la potencia diversificada, o sea, la potencia total del transformador cuando todos estén ahí, ¿sí? No todos lo van a usar, ¿sí? Se le está otorgando 1000 voltiamperios por cada transformador, ¿sí? Ahora vamos a hallar la sobrecarga. Sobrecarga, Por cada vivienda, profe. sí, se le va a entregar 1000 voltiamperios por cada vivienda o 1 kilovoltiamperio por cada vivienda, ¿sí? Entonces vamos a mirar la sobrecarga, en qué porcentaje está en sobrecarga, ¿sí? Entonces vamos a calcular el sobrecarga del por ciento, ¿sí? Entonces, esto sería la resta del transformador de la carga, ¿sí? De lo que va a haber versus el transformador, ¿sí? Entonces sería 46.000, o bueno, se le puede decir el 100% son 46.273, ¿sí? ¿Cuánto va a estar sobrecargado este transformador? Entonces tocaría hacer una división para ver la sobrecarga o una resta dividido la capacidad del transformador, ¿sí? Serían 46.000 273 menos 45.000 dividido 45.000 y esto por 100, ¿sí? Entonces, en realidad solo se va a sobrecargar como un 2%, ¿sí? 2.8 más o menos. 2.8% va a sobrecargar, ¿sí? El 2.8. Entonces este transformador va a trabajar al 102%, ¿sí? Otra forma de saber cuánto se puede sobrecargar un transformador. Un transformador se puede sobrecargar al 120%, ¿sí? Se puede sobrecargar al 120% y que no se puede pasar de ese límite. Entonces sería 45.000 o 45.000, ¿cierto? Voltiamperios por 1.2. Por 1.2. Entonces ahí vamos a tener esto, 45.000 54.000. por 1.2 y ya 54.000. Yo puedo sobrecargar ese transformador 54.000 voltiamperios, ¿sí? O sea, la carga me puede llegar hasta 54.000 voltiamperios, ¿sí? Pero si observamos, aquí el transformador o la carga va a estar por debajo de estos 54.000. ¿Cuál va a ser la carga? ¿45 o 46? 46,273. Listo, 46,273. Entonces, esta de aquí va a ser la carga, ¿sí? Lo que calculamos como carga.
Y este va a ser el transformador que yo vaya a comprar. ¿Sí? Yo necesito un transformador de 45 kVA para Buenas alimentar noches. el... Buenas noches. Yo necesito comprar un transformador de 45 kVA para poder alimentar esta carga de 46.000. ¿Sí? Y yo puedo sobrecargar el transformador a un 120%. ¿Que va a haber pérdidas técnicas? Sí, va a haber pérdidas técnicas. Pero entonces yo puedo hacer eso. Yo puedo sobrecargar el transformador. ¿Listo? Ahora, la electrificadora del Huila. Voy a pasar de pantalla. La electrificadora del Huila ya tiene un cálculo de regulación. Un cálculo de regulación. Y, digamos, aquí ya hay un ejemplo. Voy a acercar un poquito. Un ejemplo de un transformador. Donde hay 43 usuarios. Aquí hay número de usuarios que son estrato 3. ¿Sí? Seleccionaron un transformador de 45 y está sobrecargado a un 86%, pero yo puedo sobrecargarlo más. Si le pongo más usuarios, ejemplo, voy a poner 46 usuarios, se me va a quedar en un 90%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, digamos, el área de estas casas son más pequeñas, ¿sí? Entonces, al tener áreas más pequeñas, pues voy a tener menos ¿qué? Menos carga, ¿cierto? Digamos, si le pongo 50, aquí va a haber 96. Si le pongo 80, aquí ya se sobrecargó un 141% y eso no, y eso es lo que no lo que yo no quiero, ¿sí? Transformador lo puedo cargar máximo al 120%, entonces 60, mire, con 60 está en 111, con 68, bueno, puse 58 con 68, 123 ya se me pasa, ¿sí? Con 66, Dijeron, 120. qué pena, pero ¿eso es para sobre metros cuadrados de la vivienda? No, O, o, no, o sí. este cálculo ya es con estratificación, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer con lo que venimos haciendo, con los metros cuadrados, con el ejercicio que hicimos ahora, ¿sí? Lo que les quería mostrar esa hoja de cálculo que también la vamos a usar en distribución, la vamos a usar mucho, porque aquí ya se saca la caída de tensión del calibre del trenzado, ¿sí? Listo. También pues les voy a mostrar un planito de una urbanización pues para que se contextualicen con, con, con este tema, ¿sí? Listo, espere yo busco el planito. Entonces nosotros, digamos, en la parte de ingeniería, pues hacemos los planos en AutoCAD, ¿sí? Todo lo que sea AutoCAD, pues es bueno para nosotros. ¿Y por qué es bueno para nosotros? Pues porque podemos desarrollar ciertos, digamos, cálculos desde Mediciones. dimensionamiento, digamos, de la parte de AutoCAD, ¿sí? Entonces, podemos medir distancias en el AutoCAD, podemos desarrollar muchas cosas con el AutoCAD. Y entonces, si observamos acá, pues, esta es una urbanización donde las casas, entre comillas, tienen la misma área,
entre comillas, porque aquí, digamos, esto es un espacio muerto, esto es un pedazo de la casa, pero tiende a ser casi la misma área. Y esto es una urbanización, unos lotes, ¿sí? Si observamos, aquí hay un trafo existente de 50 kVA que le va a dar, digamos, energía aparte de los circuitos ramales. Y acá hay un transformador proyectado, que vamos a mostrarlo vamos a ver dónde está el otro transformador proyectado. Acá hay otro transformador proyectado que va a alimentar estos circuitos ramales en baja tensión, ¿sí? Entonces ustedes como aprendices del SENA, pues tienen que tener la habilidad, pues primero para calcular la capacidad del transformador, ¿sí? Aquí digamos este es un transformador monofásico de 37.5 que a la final digamos va a alimentar cierta cantidad de usuarios, ¿sí? Y este es el famoso digamos Excel que estamos mirando ahorita, ¿sí lo ven? El famoso Excel donde está digamos en la potencia de carga del transformador y la capacidad del transformador. Este es del existente y este es del proyectado, ¿sí? Aquí, digamos, va a alimentar 31 usuarios para una capacidad de 37.5 kVA, ¿sí? Y entre más relajado, digamos, esté el sistema, pues va a trabajar mejor, ¿sí? Pero un transformador no se puede dejar en vacío, ¿sí? Usted tiene que calcular la carga que, digamos, le dé adecuadamente para este tipo de planos, ¿sí? Adicionalmente, ustedes tienen que calcular los fusibles y los DPS, ¿cierto? Que eso fue la clase pasada. Sí, lo que yo les comentaba. Primero va a los fusibles y lo más cercano a la carcasa del transformador va a los ¿qué? Los DPS. DPS. Y EPS, los DPS van a estar conectados ¿a dónde? ¿A una qué? tierra. La A tierra. una A la tierra. tierra y a la fase del Ajá. transformador. Entonces mire que ahí ya van saliendo Se ve bonito preguntitas. de corte. Se van viendo, digamos, las preguntitas de esta parte. Sí, acá se ve un corto, ¿no? Parece un corto. Mire, es un corto, no, no es un corto, va al Al mismo de mismo Baná, cacho. al Al mismo de mismo Baná. Entonces, eh, en AutoCAD ustedes pueden plasmar todas las ideas que ya hay muchas plasmadas de los circuitos, eh, digamos, eléctricos, ¿no? Digamos, todos estos detalles de acometida en baja tensión son, son copiados de la copia, 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 ¿sí? Lo mismo acá, ¿cómo va el equipo de medida? ¿Sí? El pin de corte o el totalizador, ¿sí? El dispositivo de corte, ¿sí? La equipotencialidad de esta parte del ducto a tierra, ¿sí? De la puesta a tierra, la varilla de puesta a tierra, con el equipo de medida y asimismo toda esa parte, ¿sí? Actualmente, digamos, ya no están dejando instalar esta tierra acá, sino que la instalan dentro del tablero. Entonces, son varias cosas que van cambiando a medida de que esto va evolucionando, ¿sí? Si ustedes observan acá, aquí ya sale una red trenzada, que es lo que vamos a ver en distribución, y lo que nos vamos a centrar el día de mañana es calcular la capacidad del transformador de algunos ejercicios que les voy a dar mañana, ¿sí? Siendo así de que también les voy a explicar cómo calcular una red trenzada manualmente, ¿sí? La capacidad de la red trenzada. Vamos a ver algunas cosas que llaman momento eléctrico, ¿sí? Caída de tensión,
y los diferentes, digamos, tipos de trenzados que hay en las redes de distribución para calcular. Desde protecciones, que ya sabemos calcular protecciones, ya sabemos calcular la capacidad del transformador para unidades de vivienda y también pues tenemos para sedes industriales con la hoja de cálculo que les pasé. Eh, Eso sí, pues también es muy importante que ustedes aprendan ese desarrollo de, de esas caídas de tensión y cómo va aumentando el calibre a medida que avanza los circuitos, ¿sí? Mañana a las 8 de la noche creo que va a estar el de bienestar, ¿sí? Pero pues nos va a quitar unos 20 minutos a media hora, ¿listo? Pero es importante pues que entren a la formación para que podamos desarrollar estas actividades, ¿sí? Entonces, hoy vimos que, que desde la NTC 2050 está la tabla 22084, muy importante esta tabla, para poder calcular la capacidad del transformador, ¿sí? Hice un recorderis de cómo calcular la demanda diversificada de una unidad de vivienda y esa demanda diversificada por la cantidad de casas y por el factor de demanda, por este porcentaje, que para este caso hicimos un ejercicio para 45 unidades de vivienda, que es el 27%, nos da el aproximado a la capacidad del transformador que tengo que elegir, ¿sí? Y es muy importante que ustedes tengan esa experticia de saber qué transformador van a comprar y darle un estimado al ingeniero, no que el ingeniero le diga, venga, tenemos que comprar uno de estos, ¿cierto? Sino que ustedes ya sepan, no, ingeniero, podemos comprar uno de estos porque hice este cálculo, ¿sí? Eh, a la final ustedes pueden hacer diseños, se pueden ganar la plata del diseño, ¿sí? Y, y el ingeniero pues pasaría, digamos, a ser parte de su trabajo, ¿cierto? Para la entrega de su trabajo, ¿sí? Y la habilidad, digamos, que ustedes tienen para entrar, para llegar acá al SENA, el SENA los quiere formar a ustedes para que ustedes puedan desarrollar y poder trabajar y poder tener empresa, ¿no? Es el sueño de muchos aprendices y la idea es que ustedes salgan entendiendo estos temas para que puedan desarrollar habilidades eh, en desarrollo, digamos, de las urbanizaciones que se vienen ahora, ¿cierto? Que ustedes puedan calcular capacidades de transformador, capacidades de fusible, ¿sí? Que puedan entender, digamos, la parte, digamos, de transformadores de corriente, ¿sí? La parte de la medida, qué transformador de corriente requiero, ¿sí? O qué, digamos, transformador de potencial requiero. Y así sucesivamente que ustedes puedan calcular estos temas, ¿sí? Tanto el transformador, los fusibles, los DPS de un transformador, que puedan calcular la parte interna de una unidad de vivienda y que puedan calcular ejercicios como el que les propuse en el problema 1 después de vacaciones, que es en realidad un sistema, digamos, de, de tratamiento de aguas, ¿sí? Entonces, en sí, este es un resumen de lo que vamos a ver esta semana. Es un resumen, era hacerles recordar qué era, cómo se halla la capacidad de una unidad de vivienda, ¿sí? Porque aquí pues vamos a sacar algunas actividades que son importantes
para ustedes y para mí, ¿sí? Más que todo para ustedes, porque de ahí ustedes pueden entender todo este tema de la electricidad, ¿sí? Lo que ustedes van a ver, el fuerte, distribución, ¿sí? Transformación. Eh, si ustedes ya saben, digamos, calcular la capacidad de la unidad de vivienda, pues es solo usar tablas y con eso ya pueden sacar la capacidad del transformador, ¿sí? Usar solo esta tabla 22084, ¿sí? Igual mañana voy a traer unos ejercicios que les voy a proponer para que ustedes hagan, para que ustedes desarrollen y vamos a hacer algo como un trabajo para este módulo, ¿sí? Un trabajo que pues que es prácticamente esencial para que ustedes tengan la capacidad y el desarrollo, eh, digamos, del día a día del sector eléctrico. Mm, no sé, escucho preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, todos están muy callados. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Pues la verdad, profe, Claro, no asistí a la claro como clase el río contigo. Magdalena. Voy a Listo. adelantarme. Listo. Entonces, Hugo dice que claro. ¿Alguna otra pregunta, inquietud de este tema? Bueno, ¿quién asistió a la clase de inglés hoy? ¿Solo Edward o quién más? No, pues yo no pude, profe, estaba trabajando hasta ahora. Mira el mensaje. Yo también asistí, profe, a la clase. ¿Sí? ¿Qué dijo el profesor de inglés, Diego? Pues la verdad, él también estaba perdido sobre si le cambiaban el horario o no. Sí, pues la verdad, creo que no le notificaron. Igual voy a hablar con él, pues para que hable con el coordinador, porque, el cambio sí se hizo, pero el coordinador no ha hablado con los instructores de inglés porque cambiaron curso del día, no se le dio esa información, ¿sí? Y se perdió la jornada. Entonces yo pues quise adelantar esta clase pues para que entendieran el proceso que es volver hacia atrás, volver a calcular los circuitos ramales de la unidad de vivienda para poder llegar a la capacidad del transformador en varias unidades de vivienda, ¿sí? En urbanizaciones. Y pues la idea es que ustedes puedan diseñar desde urbanizaciones hasta transformadores tipo industrial, hasta transformadores radiales, eh, transformadores autoprotegidos. Hay muchos tipos de subestaciones que, que tengo que explicar acá, ¿sí? Que debo explicar acá para que ustedes, digamos, salgan en la parte teórica bien, ¿sí? Ya después de mirar transformadores, esta parte de transformadores la voy a tomar con un poquito de distribución, ¿sí? No todo lo de distribución, con un poquito de distribución como para que tengan esa parte de distribución ya casi lista y sepan los materiales que tienen que tener algunas estructuras en baja tensión y, y ya digamos empecemos a ver otros tipos de subestaciones a mediados de finales digamos de agosto y principios de septiembre y a final digamos de este mes podamos desarrollar pues un trabajo pues bueno, ¿sí? Bueno en cierto sentido de que ustedes puedan, puedan desarrollar estas competencias bien, ¿sí? Eh, frente a lo de inglés, pues voy a estar pues hablando con el instructor de inglés porque pues ya la otra semana se tienen que Está muy desinflada, gorda, échale aire a la llanta, normalizar pero es esto. que no agarra. Hugo, Hugo, Hugo,
normalizar esto, ¿sí? Y ya digamos, mañana vamos a hacer algunos cálculos de caída de tensión y de momento eléctrico que son importantes para ustedes, porque con eso ustedes van a calcular la red, cuánta corriente va, digamos, por los circuitos del transformador a cada, digamos, lonchera o caja de distribución, ¿sí? Eh, y ya con eso ya tenemos unas buenas bases para irnos por la parte también de distribución. ¿Listo? Muchachos, yo dije que iba a hacer un corta la clase de hoy por sentido de que hoy pues tocaba la clase de inglés en la noche, pero pues fue en la tarde, entonces quise como adelantarme un poquito a lo de mañana. Mañana vuelvo a explicar, espero que a las 7 pues estén eh, todos juiciositos, ¿sí? Profe, ¿usted Hoy, va a subir esta clase? sí, esta clase yo la subo, ¿sí? Profe, Para ¿será que que usted apenas termine puede subirla? Voy a sí, ponerme a adelantarme en la clase pasada y sí, pues de esta no hay. sí, señor. Mañana en la clase voy a preguntar varias cositas para que ustedes pues recuerden esta clase y les quede pues ya algo grabado lo que hemos desarrollado, ¿sí? Y pues estoy contento con el curso. Pues lo único sí es que a veces unos entran, otros no, ¿sí? Entiendo de que la virtualidad es un poco dura, pero pues tenemos que seguir trabajando así, pues no por temas del Hacer un SENA, esfuerzo. sino que hay que esforzarnos, digamos, en este desarrollo, ¿sí? Y, y cada tema, pues, es importante, es bueno para ustedes, porque cada tema les va a ayudar a tener un conocimiento técnico y lo que deben comprar para poder desarrollar una obra desde cero, ¿sí? Si ustedes no saben qué materiales va a comprar, es porque no ha hecho los cálculos. Si ustedes no saben cuántos metros de cable van a comprar, es porque no han hecho los cálculos, ¿sí? Usted no puede, digamos, ir y suponer de que a 40 metros voy a echar un cable concéntrico, porque o se le cae el cable concéntrico y se lo roban, o se le cae la tensión también, ¿sí? Pero entonces ustedes tienen que tener estas bases para poder comprar materiales eléctricos. Y esta clase también les voy a enseñar qué materiales va a comprar para hacer una urbanización completa. ¿Listo? Desde el transformador, desde los fusibles, desde los portafusibles, ¿sí? Desde las cañuelas, desde los DPS, desde el cable, poste. ¿Listo? Entonces los espero mañana, ¿vale? Listo, ingeniero. Listo, Inge, cuente Listo, con eso. Vale, ingeniero. Listo, ingeniero. listo. Se me cuidan. La clase estuvo corta porque pues, en realidad no era mi clase hoy, pero pues los quería adelantar Corta un pero poquito. sustanciosa. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, Inge, muchas gracias. Que descanse. Listo, Mauricio. Feliz noche. Vemos, Hugo. Feliz Ya noche subo. para. Listo, buenas noches, Víctor. Ya subo la clase, ¿listo? Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias y Listo. buenas noches para todos. Listo, Jover. Bueno, ingeniero, buenas noches y muchas gracias por recordar. Listo, Jover.